Oye, pero ya en serio, a ver, ¿qué es lo que tienes en contra de que la gente hable del niño interior o de las energías masculinas y femeninas o de todas esas cosas que pues al final se vuelven populares y permiten que la gente de alguna forma evalúe su propio estado mental, su estado de salud mental? ¿Cuál es el problema con eso? A ver, es que mira, el problema no tiene nada que ver con que hablen del niño interior o lo transpersonal o todas esas cosas. Uno de los principales problemas tiene que ver con que le ponen la etiqueta de psicología. Y entonces llega la gente pensando que eso es algo que dice la psicología o algo que se ha investigado o algo que se ha estudiado. Y en la mayoría de las veces no es nada que se haya estudiado o nada que tenga ningún tipo de validez teórica ni empírica, sino simplemente cosas que a alguien se le inventaron, escribió y un montón de gente empieza a repetir como si fueran cosas probadas de alguna manera. Ok, entonces digamos, el problema no es que lo usen, sino nomás que digan que es psicología. O sea, ya le quitamos la etiqueta de psicología y se arregla todo. No, de hecho no se solucionaría solamente eliminando las de la categoría de psicología, sino que tienen un impacto diferente, tienen un impacto profundo a nivel social, justamente porque es fácil de entender, se agrupa justo con las ideas mágicas que ya prevalecen en la sociedad en la que vivimos, y si a eso le aumentamos el hecho de que haya de veras psicólogos que de pronto también ven esas cosas y empiezan a predicarlas, esto se complica. Porque el problema, además de adoptarlas, es que son metáforas incompletas o metáforas mal elaboradas. Y digo mal elaboradas porque nunca termina por delimitarse de manera precisa cuál es el criterio de analogía. Por ejemplo, imagínate que yo te digo, órale, el día de hoy vienes como todo un tigre. Y eso hace que alguien que me escucha empiece a buscarte las rayas o que alguien empiece a buscarte los colmillos o que alguien empiece a decir, no, pues no es color naranja, ¿no? Obviamente tú estarías diciendo, no, dice que vengo como un tigre porque vengo preparado, listo. Pero claro, ese es un criterio. Tú cuando haces una metáfora, no basta con hacer la metáfora. Tienes que establecer cuál es el criterio de semejanza que hay. Pero en este caso, las metáforas son más o menos fáciles de entender. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo digo que tú tienes una energía que no está vibrando en la sintonía adecuada? A lo mejor lo que yo estoy queriendo decir es que pues llegaste con una mala actitud, que estás haciendo mal las cosas, etcétera. Si te das cuenta, eso hace referencia a cosas conductuales. Pero ¿qué pasa cuando llega alguien y toma muy literal esa metáfora y empieza de a de veras creer que hay vibraciones que emitimos en ciertas frecuencias y que de eso depende cómo me va en la vida? Imagínate que alguien habla del niño interior como una metáfora de todas esas cosas que nos pasaron en la vida y que se actualizan el día de hoy en la forma de problemas. Claro, tiene sentido. El problema es que de pronto alguien lo escucha, no lo toma como metáfora y empieza a creer que verdaderamente tenemos un niño inconsciente interior encerrado, lleno de traumas al que hay que liberar. Si te das cuenta, el problema no radica únicamente en que a eso le llamen psicología, sino que hay un segundo problema, y ese segundo problema es que se están estableciendo metáforas que no están bien construidas y que entonces, como no hay un criterio único de delimitación de cómo se está usando la metáfora, un montón de personas empiezan a tomarse la metáfora de manera literal. Y actualmente ya empezamos a ver cursos de gente que te habla de desbloquear emociones, como si fuera literal cuando alguien decía que las emociones se atoraban o no fluían. Hay gente que empieza a hablarte de liberación transgeneracional, como si no fuera una metáfora eso de que se heredan los problemas psicológicos o de que se heredan ciertas cosas psicológicas. Y como esto podría poner un montón de etcéteras. Ok, entonces a ver, déjame ver si te estoy terminando de entender. El problema no son los términos en sí mismos, sino primero que le están llamando psicología a cosas que no lo son. Y en segundo lugar, que además a eso a lo que le están llamando psicología son metáforas medio mal hechas y a las cuales nunca se delimita el criterio a partir del cual se está hablando metáfora, y eso hace que eventualmente terminen por tomar por literales muchas cosas que en realidad eran metafóricas. Exactamente, y es por eso que hay una importancia muy grande y muy fuerte respecto de por qué buscamos, primero, que la psicología sea vista con la seriedad que se requiere en tanto ciencia, y en segundo lugar, construir un lenguaje técnico, un lenguaje preciso que no se preste a estas confusiones y a estas malinterpretaciones. Pero al mismo tiempo, es importante generar evidencia de eso que decimos. No basta con decir, es un mecanismo de defensa.
Tiene que haber una investigación que pruebe que existe el mecanismo de defensa al que hablamos, bajo qué circunstancias aparece, bajo qué circunstancias desaparece. Y esto debe estar sustentado. Porque si no, imagínate, cualquier persona podría decir cualquier tontería y la gente empezaría a replicar esa tontería. E imagínate el caso especial en donde además eso que son puros inventos derivados de lo que a alguien se le ocurrió, que además con la mínima evidencia o simplemente con evidencia anecdótica, que de hecho no es un tipo de evidencia muy confiable, lo empezaran incluso a adoptar en las universidades. Claro, este tipo de cosas pues llegan a ocurrir. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que claro, actualmente que estamos en una época muy complicada en donde parece ser que cualquier ataque, algún discurso o algún argumento es un ataque personal, pues hay un montón de personas allá afuera que están diciendo cosas sin la más mínima evidencia y que cuando tú intentas contradecirlos a partir de la evidencia o utilizando mecanismos o herramientas filosóficas, terminan por enojarse porque desmonta ciertas cosas. Fíjate que conmigo se han enojado hasta porque le pregunto a alguien, oye, ¿y cuál es la evidencia que tienes para afirmar eso? Entonces, sí, en efecto, cuando nosotros trabajamos con personas, es importante que que la lógica de trabajo que tenemos no sea una metáfora inventada por alguien y mal delimitada que carece de evidencia. Creo que suena incluso hasta lógico, ¿no?